Colonización y ocupación. Los españoles llegaron al actual territorio uruguayo en 1516. En 1527 Sebastián Gaboto, a las órdenes de la monarquía española, construyó un primer campamento fortificado en la costa oriental del Río de la Plata frente a la confluencia con el río Paraná. Esta población fue llamada San Lázaro y estaba a unos pocos kilómetros al noreste de la actual ciudad de Carmelo. Días después, la misma expedición española al mando de Gaboto edificó un fuerte en la desembocadura del río que llamó San Salvador. Años después, el 30 de mayo de 1574, Juan Ortiz de Zárate fundó en las proximidades de las ruinas del mencionado fuerte la primera villa europea, llamada también San Salvador, prácticamente la actual Dolores. Mientras que en 1624 los misioneros jesuitas fundaban una reducción a orillas del río Negro, casi en la confluencia con el río Uruguay. Tal reducción, llamada Santo Domingo Soriano, es el antecedente de la actual Villa Soriano. La fuerte resistencia de los indígenas en contra de una posible conquista, sumada a la ausencia de oro y plata en la zona, limitaron el asentamiento en la región llamada entonces Banda Oriental durante los siglos XVI y XVII. Los españoles ingresaron el ganado por iniciativa del entonces gobernador de Asunción Hernandarias, el cual se adaptó fácilmente al territorio transformándose en las vaquerías del mar. La ambición por colonizar se vio aumentada al verse la expansión del Reino de Portugal hasta las fronteras del actual Brasil. En 1680 los portugueses comenzarían 100 años de dominio en la Banda Oriental. Violando el Tratado de Tordesillas, fundaron la colonia do Sacramento frente a la ciudad de Buenos Aires. El 22 de noviembre de 1723 Manuel de Freitas Fonseca fundó un asentamiento portugués en la bahía del Cerro Montevideo. Los españoles zarparon desde Buenos Aires y rodearon a los portugueses, que decidieron retirarse el día 19 de enero. El 22 de enero de 1724 Bruno Mauricio de Zabala establece la presencia y el asentamiento español. Los portugueses fundaron en el norte de la Banda Oriental la ciudad de Río Grande en 1737, Porto Alegre en 1742 y la fortaleza de Santa Teresa en 1762 en el actual Rocha. La ciudad de Montevideo fue fundada oficialmente el 24 de diciembre de 1726 por el gobernador Zabala, como autoridad establecida en Buenos Aires, para que sirviera como fortaleza militar, pasando rápidamente a ser su puerto un centro comercial que compitió con Buenos Aires. La nueva fundación recibió inicialmente el nombre de San Felipe y Santiago, aunque el lugar era conocido de antiguo por los españoles. España solo controlaba Montevideo y sus cercanías, los hoy departamentos de San José, Flores, Canelones y Maldonado. Las 3/4 partes de la Banda Oriental del río Uruguay fue portuguesa en los hechos casi por 100 años. Desde 1680 a 1777, cuando se firma el Tratado de San Ildefonso, 1777. El 22 de noviembre de 1749, el rey de España nombró primer gobernador de Montevideo a José Joaquín de Viana. Este llegó al Río de la Plata en el barco Nuestra Señora de la Concepción el 3 de febrero de 1751, desembarcando en Buenos Aires, donde juró el cargo de primer gobernador de Montevideo ante el capitán general José de Andonaegui y tomó posesión del mismo en sesión solemne que el Cabildo montevideano celebrara el 14 de marzo. La gobernación de Montevideo comprendía los territorios desde la boca del arroyo Cufré, en el oeste, hasta el Cerro Pan de Azúcar, al este, llegando por el norte desde las nacientes de los ríos San José y Santa Lucía siguiendo la línea de la Cuchilla Grande hasta el Cerro Ojosmín, que se encuentra en el actual departamento de Flores. Corresponde a los actuales departamentos de Montevideo, Canelones y parte de los de San José, Flores, Florida, La Valleja y Maldonado. El primer virrey del Río de la Plata, Pedro de Ceballos, o Ceballos, reconquistó Montevideo y la fortaleza de Santa Teresa así como la isla de Santa Catarina. Finalmente, en 1777, el mismo Ceballos
Nombrado virrey del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata. Conquistó definitivamente la colonia del Sacramento. Conquista que fue refrendada mediante el Tratado de San Ildefonso, firmado ese mismo año, por el que la frontera hispano-portuguesa se fijaba en el Río Negro, quedando España en poder de la mitad sur del actual Uruguay. Por el Tratado de San Ildefonso, España gobernaba entonces solamente el sur de la banda oriental, quedando el norte de la banda oriental, Río Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná, Misiones de la Guairá, en poder portugués en el año 1777. La banda oriental desde 1680 seguía siendo portuguesa. Desde el año 1763 hasta el año 1828 la fortaleza de Santa Teresa y luego el fuerte de San Miguel pasaron a manos portuguesas y españolas constantemente. El hoy departamento de Rocha fue sucesivamente portugués y español. España gobernó Montevideo y el sur del actual Uruguay entre 1777 y 1807. Vida. La primera parte del siglo XIX estuvo marcada por una lucha entre España y Portugal para poder obtener el dominio sobre la zona. Además, entre 1806 y 1807 el Reino Unido invadió Buenos Aires y Montevideo, pero fue derrotado y se retiró. En 1810 en Buenos Aires estalla la Revolución de Mayo, a la cual se suma José Artigas liderando a la Banda Oriental. En 1815 Montevideo es territorio de la provincia oriental bajo el mando de Artigas y Ortorgués, pero un año después, desde 1816 a 1824, el territorio fue invadido por el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, pasando inicialmente a ser parte del Reino Portugués con el nombre de Provincia Cisplatina. También con el nombre de Cisplatina. Entre 1824 y 1827 fue brasileño.